Existen aproximadamente medio millón de especies de plantas alrededor del mundo, pero solo una pequeña fracción, muy pequeña, ha sido sometida a estudios científicos para comprobar sus propiedades medicinales. Y la fracción que ha sido sometida a análisis biológico o farmacológico es aún menor. Miles de las plantas que se usaban como medicina alrededor del mundo, en cada rincón del planeta, siguen sin ser estudiadas. Aunque cientos de ellas sí lo han sido, y en el internet se pueden buscar y consultar de forma gratuita. Se sabe que cada año se desforestan casi 4 millones de hectáreas de bosques. Imagínense la cantidad que es esa, lo cual es muy lamentable, ya que se están perdiendo especies vegetales que quizás ni conocíamos y que podrían tener propiedades medicinales desconocidas aún, que quizá en el futuro podrían evitar la extinción del ser humano en una pandemia. Porque los medicamentos actuales, pues muchos ya tenemos resistencia a ellos, ya son ineficaces, hemos desarrollado inmunidad. Pues bien, hoy vamos a hablar de los metabolitos secundarios, que son los productos naturales de las plantas responsables de sus propiedades medicinales. Estos compuestos químicos, a los que también se les llama productos naturales en libros y revistas especializadas, los producen las plantas y otros organismos, como hongos y bacterias. Y son parte de su metabolismo, pero no son esenciales para su crecimiento, desarrollo o reproducción normal. Los metabolitos secundarios pueden ser o pueden tener una función ecológica, como por ejemplo la defensa contra herbívoros, contra virus y bacterias y otros organismos, y también como agentes alelopáticos que afectan el crecimiento de otros organismos. ¿Qué es alelopático? La alelopatía es un fenómeno natural donde una planta libera compuestos químicos o metabolitos secundarios al medio ambiente, lo cual puede afectar el crecimiento y desarrollo de otras plantas. Un ejemplo de planta alelopática es el ajo. El ajo libera compuestos como la lisina a través de sus raíces y hojas que pueden inhibir el crecimiento y desarrollo de otras plantas, incluyendo malezas malas. Las propiedades antibacterianas y alelopáticas que tienen los ajos son causadas por sus metabolitos secundarios. Y esas mismas sustancias son eficaces para ayudarnos a combatir las enfermedades. Todos hemos escuchado hablar del metabolismo, ¿verdad? Pero no todos han escuchado hablar que hay dos tipos de metabolismo, el primario y el secundario. El metabolismo en los seres vivos se divide en dos grandes categorías, el metabolismo primario y el metabolismo secundario. El primario se refiere a los procesos metabólicos que son vitales para la supervivencia, crecimiento y reproducción de los organismos, como nosotros también. En las plantas, el metabolismo primario incluye procesos como la fotosíntesis, la asimilación, la formación de nutrientes, de carbohidratos, aceites y proteínas. Estos procesos producen metabolismos primarios que son compuestos químicos necesarios para la planta y que a nosotros, los humanos, nos sirven como alimento. Sin plantas no existiríamos. Bueno, ¿y cuáles son los metabolitos secundarios? Esos son los componentes que proporcionan a las plantas medicinales sus propiedades curativas y que son de nuestro interés principal. Así que en esta lección voy a dar una descripción sencilla de un tema muy complicado que involucra un 100% a la química orgánica, pero no se preocupen, lo haré lo más simple posible para hacerlo accesible a todos. Ok, vamos a hablar de los metabolitos secundarios de la forma más simple.
y sin usar términos rebuscados que son tan comunes en la ciencia. Y utilizaré palabras que se comprendan mejor, así que me perdonen los puristas de la ciencia, ¿verdad? Pero mi propósito es que las lecciones sean entendibles para todos, no para hacer cátedra de fitoquímica. Pues bien, en sus hábitats naturales, las plantas están rodeadas por un gran número de enemigos potenciales, tal como virus, bacterias, etc. Incluso los herbívoros. Por su naturaleza, las plantas no pueden evitar estos herbívoros y patógenos, así como nosotros que podemos correr y defendernos o ponernos una inyección. Sin embargo, nuestro Dios, el Todopoderoso, dotó a las plantas de un mecanismo de defensa para protegerse por otros medios. Ese mecanismo de defensa se conoce como metabolitos secundarios. Y voy a poner un ejemplo. Cerca de donde vivo, a no más de 100 metros, hay un río que atraviesa el poblado. A un costado del río hay un camino bordeado de planta del zorrillo. Ahí prospera de forma maravillosa y no hay planta que se le interponga. Tampoco hay insectos ni animales herbívoros ahí, solamente se ven las plantas prosperando y muy olorosas a zorrillo. Ese olor aleja tanto a depredadores herbívoros como insectos y también parece que es una planta alelópata porque a su alrededor no permite que se desarrollen otras plantas. Yo recuerdo que ahí exactamente donde está el zorrillo ahora, había grandes cantidades de melón amargo. El melón amargo es la reina de las plantas medicinales. En un video corto voy a hablar sobre ella. Pues bien, se extinguió esa planta y cayó ahí la semilla del zorrillo y prosperó, se han hecho muchas plantas. Sus propiedades de la hierba del zorrillo son muy poderosas y yo la utilizo para diversas enfermedades, particularmente para las enfermedades infecciosas, aunque mucha gente no soporta su olor. Porque ay, nomás de olerlo, huele como a zorrillo. Yo recuerdo una vez que mi hija tenía un problema de que su nariz estaba tapada, vamos a decirlo así. En medicina creo que se dice congestionada. Entonces alguien le ofreció unas gotitas de tintura del zorrillo y como por arte de magia se le destaparon sus fosas nasales. Bueno, pues a partir de ahora nos vamos a enfocar en los metabolitos secundarios. Y como les dije antes, esta no es una clase de fitoquímica. Para ustedes, como practicantes de herbolaria, es necesario que sepan muchos conceptos a grandes rasgos. Y deben tener siempre en mente que este mecanismo de defensa que tienen las plantas para sobrevivir, curarse y prosperar, funciona para nosotros los seres humanos. Sí. Los antibacteriales, las hormonas, la vitamina C de las plantas, etcétera, ejercen un beneficio de salud en nosotros, tal como lo hacen sobre la planta. Algunos metabolitos también pueden tener otras funciones importantes, por ejemplo, como el color, el soporte estructural. Aunque los metabolitos secundarios son compuestos orgánicos producidos por las plantas, también los producen otros seres vivos que no pertenecen al reino vegetal, pero nosotros solo estamos interesados en los metabolitos secundarios de las plantas y los hongos. Las partes de la planta que se pueden usar son varias: hojas, semillas, la savia, corteza, rizoma, raíces, flores. Por ejemplo, del NIM usamos todas. Las hojas para curar el diabetes, el cáncer, y etcétera, etcétera. Las semillas para hacer un aceite muy potente, que es insecticida y bactericida. Su corteza, sus raíces, sus flores, todas tienen propiedades. Pero hay otras plantas que no tienen sus propiedades en todas sus partes. Estas partes de las plantas se usan para fórmulas de fitoterapia, fitoplanta terapia,
ya saben que es terapia, ya sea como tinturas, extractos, polvos, compresas y cápsulas. Y más adelante haré bastante detalladamente una lección sobre cada una de estas modalidades, con ejemplos. En la industria farmacéutica, para poder producir medicina de patente, la planta se somete a procedimientos de extracción y purificación con el fin de aislar los principios activos que se usan directamente como drogas. Por ejemplo, la quinina, la digoxina, utilizadas en las enfermedades del corazón. Algunas de estas moléculas se pueden crear sintéticamente en el laboratorio. Y voy a contarles de este caso. En África crece un cactus de nombre científico Udia gordoni. Es un cactus que es consumido por los nativos antes de irse de casa. Los africanos la han usado para suprimir el apetito y no perder el tiempo buscando alimentos silvestres, que puede consumir bastante tiempo. Y a veces no se les encuentra cuando van de casa. Así que consumiendo este cactus, se quitaban la sensación del hambre y se dedicaban solo a cazar. Pero ojo, ellos consumían grandes cantidades. En los laboratorios se sintetizó la molécula de la planta responsable de la falta del apetito, que se bautizó con el nombre de P57. ¿Quién sabe por qué se les ocurrió ese nombre? Y se vendió en cápsulas como auxiliar para bajar de peso. Déjenme decirles que yo compré directamente de un vendedor en África y no noté ningún cambio en mi apetito. Y algunos sitios bien calificados afirman que se requiere de la ingesta de grandes cantidades de cactus, no una simple cápsula llena del vegetal seco y molido, lo cual tiene sentido. O sea, ¿qué tanto puedes consumir si te dan una capsulita de 800 miligramos? Algunos tipos de compuestos fitoquímicos comunes están ampliamente distribuidos en el reino vegetal, mientras que otros solo lo producen un número limitado de plantas, y en algunos casos solo una especie individual produce cierto fitoquímico. Por ejemplo, los flavonoides y los carotenoides se encuentran en miles de especies, en tanto que la morfina solo se produce en una sola planta. Las plantas usualmente no contienen un solo principio individual, y eso lo mencioné en lecciones anteriores, sino una mezcla de varios compuestos que interactúan entre ellos, dando lugar a varios efectos fisiológicos. Con frecuencia, la acción de los otros compuestos resulta en un potenciamiento de la acción del compuesto principal, o en una limitación de los efectos colaterales relacionados. ¿Sí? Los metabolitos secundarios de la planta nos curan y al mismo tiempo nos defienden de los efectos naturales o colaterales. Lo que no sucede cuando en el laboratorio se aísla una molécula de la planta. Miremos la naturaleza a nuestro alrededor, con cuánta genialidad y amor para nosotros las creó Dios. Porque hay una gran ventaja en aprovechar una planta entera en vez de un medicamento extraído de la misma planta en un laboratorio. Bueno, daré algunas razones. Por la acción sinérgica. El efecto combinado de los compuestos es mayor al del efecto que se obtendría de los elementos de forma natural, individual. Acción polivalente. La presencia de muchos metabolitos secundarios da como resultado que el tratamiento actúe sobre varios mecanismos. Voy a dar un ejemplo. La pimienta negra, un ejemplo de sinergia. La pimienta negra, que su nombre científico es Piper nigrum, aumenta la acción de otras hierbas presentes en una composición determinada. Contiene un metabolito secundario llamado piperina, la cual es un alcaloide aislado del Piper nigrum. Este metabolito secundario aumenta la absorción de otros componentes juntos y en otros casos retrasa la degradación de otros componentes. Otro ejemplo es la raíz de regalis. En la medicina oriental, el acónito, una planta venenosa, se ha utilizado como analgésico.
ya que la aconitina que contiene actúa modificando las terminaciones nerviosas. Pero esta especie, el acónito, debe usarse siempre en dosis muy bajas. Solo se debe manejar en manos expertas, dada su alta peligrosidad, y siempre bajo supervisión médica. La aconitina también encuentra algunas aplicaciones como antipirético, contra la fiebre, antitusivo, contra la tos y descongestionante, vasoconstrictor. Pues bien, el Regalis se utiliza en la medicina tradicional china para disminuir la toxicidad del acónito. En formulación con el acónito, la raíz de Regalis disminuye la cantidad de aconitina utilizada. Bueno, pues vamos a dar un resumen. Los metabolitos secundarios no son esenciales para las funciones vitales más básicas de los organismos, sino que, a diferencia de los metabolitos primarios, los metabolitos secundarios no participan directamente en procesos como el crecimiento, el desarrollo o la reproducción. Los metabolitos secundarios suelen desempeñar un papel en la interacción de un organismo con otro, actuando como defensas atrayentes o repelentes. Y ahora comenzamos con algunos nombres raros que escucharás mucho en tu carrera como herbolario profesional, si es que pretendes serlo. Por favor, toma nota, haz pausas y aprende. En las plantas se producen como metabolitos secundarios los terpenoides. Incluyen aceites esenciales, pigmentos y fitohormonas. Son responsables de la producción de colores, olores y sabores y la defensa contra depredadores patógenos. Sí, esos aromas de las plantas aromáticas, esos colores intensos de las zarzamoras y los estrógenos vegetales de la soya son metabolitos secundarios terpenoides. Los terpenoides, así como definen a las plantas de las enfermedades, tienen la misma capacidad de defender a los humanos, y es por ello que utilizamos plantas como especies aromáticas para aliviar las molestias de las infecciones, molestias hormonales, etc. Por ejemplo, el orégano, el anís estrella, el ajo, la citronela, la grosellera negra, el tomillo, el jengibre y miles de especies vegetales más contienen terpenos. Ahora vamos a hablar de otro metabolitos secundarios, fenólicos. Al igual que los flavonoides y los taninos, estos compuestos son conocidos por sus propiedades antioxidantes y otras propiedades beneficiosas. Los alcaloides, muy conocidos y muy queridos por la raza humana, como la nicotina y la cafeína. Algunos alcaloides tienen efectos medicinales y también psicoactivos, ya lo sabemos, como la morfina, la cocaína. Metabolitos secundarios en los hongos. Micotoxinas. Producidas por algunos hongos, estas pueden ser tóxicas para los humanos y animales. Muy tóxicas. Los antibióticos. Muchos antibióticos, como la tetraciclina, son producidos por bacterias. Son metabolitos secundarios producidos por bacterias. Como defensa, los metabolitos secundarios pueden proteger a las plantas de patógenas de animales herbívoros y otras amenazas. Competencia. Algunos metabolitos secundarios pueden actuar como toxinas o repelentes, lo que permite a los organismos superar a otros en la competencia. ¿Se acuerda usted que le hablé del ajo y de la planta del zorrillo? ¿Y alguna vez usted se ha acercado a una planta del zorrillo? ¿Huele exactamente igual a un zorrillo? Recuerdo que la primera vez que un yerbero trajo un manojo de esas plantas a mi casa, simplemente no pude superar el mal olor. Pero ahora estoy súper acostumbrada y de hecho me gusta. Y me he topado con zorrillos
que arrojan su pestilencia y la verdad ya no me molesta su olor de tanto que he manejado esa planta. Naturalmente que el olor de esa planta es para evitar a los animales herbívoros y todos sabemos que todos los animales huyen del olor del zorrillo. En la polinización, ciertos metabolismos secundarios, como los aromas florales, pueden atraer a los polinizadores. Esa es otra de las funciones. En aplicaciones humanas, pues su uso ha sido inmenso desde que la humanidad existe, como medicamentos, aromas, pigmentos para teñir las ropas. En la antigüedad, de hecho, en las tumbas de los neandertales, en la región de Francia, se han encontrado en las tumbas de hace decenas de miles de años algunas hierbas medicinales, o más bien polen de hierbas medicinales junto a los huesos de aquellos antiguos seres. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Si te interesa estudiar este tema que requiere de conocimientos básicos de química orgánica, para dominarlo, con gusto te puedo enviar un manual. Solo déjame un comentario abajo con tu correo electrónico.